de hoy con respecto a este tema que tenemos. Los expositores van a ser para el día de hoy don Germán Morales, socio director de Grant Thornton, Costa Rica, don Carlos Morales, socio de impuestos, y también estará Felipe Bonilla, senior de impuestos de Grant Thornton. Antes de iniciar, recordarles que somos una empresa de 58 años de experiencia en el mercado costarricense, en los que se ofrece soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior y consultoría en capital humano. Antes de iniciar el tema del día de hoy, les voy a repasar un poco las actividades que tenemos, porque la próxima semana estamos con agenda llena por parte de Grant Thornton en el tema de webinar con diferentes temas para que puedan aprovechar. El martes 24 de noviembre a las 10 de la mañana tendremos un webinar de transformación digital enfocado en consideraciones para empresas que buscan implementar o cambiar su sistema de información contable. Para esto, los expositores serán Alejandro Jiménez, Manager Advisory, también Walter Borbón, Digital Transformation Lead, y Susana Orozco, Channel Account Manager de Odoo. Y con respecto a el jueves 26 de noviembre tendremos dos webinars, uno a las 10 de la mañana y el otro a las 2 de la tarde. El de las 10 de la mañana será el tema de la problemática para el contribuyente frente a una auditoría fiscal electrónica. Para esto tendremos a don Germán Morales, socio director, don Carlos Morales, socio de impuestos, y Lucas Cascante, senior de impuestos. Para ese mismo día, pero a las 2 de la tarde, en el tema de código CABIS y factura electrónica, repetirán don Germán y don Carlos Morales, y nos acompañará también Luis Martínez, senior de desarrollo informático. Y cerramos la semana el viernes 27 de noviembre con un seminario que tenemos bastante especial para ustedes, desde las 9:30 de la mañana hasta las 12 mediodía. El seminario tiene por nombre Primer Cierre Fiscal de Renta 2020 con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Y tendremos a los socios de Grant Thornton, a don Germán Morales, a don Carlos Morales, también nos acompañará don Mario Hidalgo, socio de impuestos, Rafael González, socio de impuestos ilegal, doña Silvia González, socio de impuestos ilegal, y don David Mena, socio de impuestos. Pero vamos a iniciar ya con el tema del día de hoy, y para eso le vamos a dar las muy buenas tardes a don Germán Morales. Saludos, don Germán. Gracias, Steven. Muy buenas tardes a todos. Como siempre, un jueves más con eventos de Grant Thornton. Hoy por la tarde ya tuvimos un evento en la mañana importantísimo sobre sociedades inactivas. Ahorita en la tarde el tema que vamos a desarrollar es las nuevas declaraciones informativas, todos los cambios importantes que ustedes necesitan saber para este cierre fiscal, entendiendo que los cambios son importantes, son drásticos. Ahorita Felipe y Carlos Morales, que son los que van a estar a cargo de la presentación el día de hoy, les van a indicar las obligaciones que tenemos que ser formales de estos formularios que tenemos que presentar al cierre de este periodo fiscal de 15 meses. Como les digo siempre, todos los jueves, Grant Thornton, una empresa líder que siempre está inventando cómo darles a ustedes información clara y contundente para que tomen decisiones, para que puedan cada día ustedes desarrollar su negocio, dedicándose a lo que tienen que hacer, comprar y vender para poder desarrollar correctamente su negocio, y nosotros, los que somos conocedores de impuestos, prepararnos cada día a entender mejor el negocio para darles a ustedes asesoría y que usted no se preocupe y que simplemente nos consulte lo que necesita para que en Grant Thornton esté ahí cerca de ustedes. Así que agradecerles la presentación, recordarles que el próximo viernes de mañana en 8 tenemos el evento especial que siempre hacíamos, un gran evento en vivo, un gran evento gigantesco, los llevábamos a todos ustedes, nos tomábamos un cafecito y estábamos en un hotel cómodamente sentados y hacíamos el famoso seminario de cierre fiscal. Lógicamente este periodo, este año, con el tema de la pandemia, no hemos podido hacer este evento y lo vamos a hacer de hoy en 8, de mañana en 8, perdón, en forma virtual. Así que no se lo pierdan, guarden la mañana de este viernes en 8 para que puedan participar en este evento, que les vamos a dar todos los elementos importantes que usted necesita para poder hacer el cierre fiscal por primera vez de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en un periodo de 15 meses con un régimen especial como es el de rentas de capital. Para el día de hoy, entonces, vamos a hablar de declaraciones informativas. Regreso con Steven para que entremos de una vez con el tema. Gracias, Steven.
Gracias, don Germán. Sí, con respecto a este tema, vamos a desarrollarlo con el apoyo, obviamente, de Felipe y don Carlos. Le doy las muy buenas tardes a Felipe. Saludos, Felipe. Un segundo, tenemos aquí un problemita técnico con Felipe que está bajando la presentación para desbloquear el teléfono. Ya estamos empezando ahí con la presentación. Espero que todos las estén viendo. Listo, ahora Felipe, sí. Gracias. Okay. De acuerdo. Disculpas por los inconvenientes técnicos. Como comentaba, bueno, buenas tardes a todos y gracias a los que nos están viendo. Como bien mencionaba don Germán, ¿verdad? Otro jueves de información relevante para ustedes. El día de hoy con el tema de las declaraciones informativas, que si bien es cierto, no es un tema nuevo, para este periodo 2020 sí se incluyen modificaciones muy importantes que debemos tomar en cuenta y estamos nosotros entonces acá muy dispuestos a compartir esta información nueva, información relevante que les pueda ayudar, ¿verdad? Que les pueda que les pueda servir para todo el cumplimiento tributario que debemos desarrollar en este periodo 2020. Sin mayor preámbulo, vamos a entrar a ver algunos aspectos generales con respecto a las declaraciones informativas. Como les decía, ¿verdad? No es un tema nuevo. Vemos que incluso la resolución vigente el día de hoy data del año 2015. Sin embargo, como les comentaba, para este periodo 2020 se incluyen modificaciones muy importantes, modificaciones significativas, principalmente en lo que son los formularios de 152 y de 151, que van a ser los protagonistas del día de hoy. Las modificaciones, como comentaba, fueron incluidas en el mes de noviembre del 19 con la resolución 071 del 28 de noviembre del 2019. Únicamente a manera de mención muy breve, esta resolución que les comentaba no únicamente se trata sobre las declaraciones de 151 y de 152. Hay otra importante cantidad de declaraciones informativas que sin embargo no son o no abarcan a un amplio espectro de contribuyentes. Es por esa razón que el día de hoy nos vamos a abocar principalmente a analizar lo que es la declaración de 151 y de 152. Sin embargo, vamos a hacer una mención muy rápida, muy breve de las demás declaraciones informativas que se incluyen también en esta resolución. Tenemos, por ejemplo, el formulario de 150, que se denomina declaración mensual, resumen de retenciones, pago a cuenta, impuestos sobre las utilidades. Este formulario es principalmente para las instituciones del Estado, llámese por ejemplo municipalidades, instituciones públicas, porque recordemos que cuando yo contribuyente desarrollo alguna operación, alguna transacción con el Estado me hace una retención del 2% de esa operación, de esa transacción, y eso es un pago a cuenta, ¿verdad?, el impuesto sobre la renta. Entonces, la institución pública, en este caso, que me aplica la retención, debe declararla en ese formulario de 150. Tenemos el formulario de 151, declaración anual de clientes, proveedores y gastos específicos, y la declaración de 152, declaración anual resumen de retenciones, impuestos únicos y definitivos, que como les comentaba, son los protagonistas del día de hoy y más adelante vamos a analizarlas con mayor detalle. Tenemos también, por ejemplo, la declaración de 153, declaración mensual, resumen de retenciones, pago a cuenta del impuesto sobre las ventas. Esto es aplicable a aquellas entidades procesadoras de pagos con tarjetas de débito y crédito, porque nuevamente recordemos que cuando se realiza un pago con una tarjeta de débito o de crédito, se aplica una retención automática, ¿verdad? Una retención en la fuente que aplican estas procesadoras de tarjetas bancarias, y por ende deben también declarar esas retenciones en ese formulario de 153. La retención con respecto al impuesto sobre las ventas. La de 155, declaración mensual, resumen de retenciones, pago a cuenta, impuestos sobre las ventas, impuestos sobre la renta, es básicamente la misma que la de 153, solo que acá también vamos a incluir la retención que se aplica a los pagos de tarjetas de créditos y de débito, pero con respecto al impuesto sobre la renta. La de 153 es impuesto de ventas, la 155 impuesto sobre la renta. La 157, declaración trimestral, resumen de impuestos de salidas de territorio nacional. Esto básicamente le es aplicable al Ministerio de Extranjería
la declaración de 158, declaración anual, compras y ventas y subastas agropecuarias, le es aplicable a todas aquellas entidades o personas que realicen y que organicen subastas agropecuarias. Y tenemos por ahí también el formulario de 160, declaración trimestral, resumen de impresión de facturas, y el formulario de 161 también. En conjunto, eso serían todas las declaraciones informativas que abarca esta resolución y que, como les comentaba, nosotros el día de hoy nos vamos a enfocar en la de 151 y la de 152, que son quizá las declaraciones más conocidas por todos nosotros y las que abarcan un mayor espectro de contribuyentes o de informantes, más bien, que sería el concepto técnico correcto en este caso. Como aspectos generales también de lo que son estas declaraciones informativas, como les comentaba, a los obligados se les conoce como informantes, ¿verdad? Que son estas personas que tienen el deber precisamente de consignar en estas declaraciones la información que en cada una de ellas se corresponde, ¿verdad? Por ejemplo, ya lo vamos a ver un poco más a detalle en la de 151 y la de 152, qué tipo de información es la que se debe incorporar, pero a grandes rasgos podemos mencionar, por ejemplo, que existen declaraciones informativas en las que debemos declarar, por ejemplo, ventas, compras, retenciones en la fuente, como lo comentábamos también en la filmina anterior, y un amplio espectro adicional de información que se debería consignar en estas declaraciones. Empezando con las modificaciones que les comentaba, hablando del periodo de presentación y abocándonos a lo que son las declaraciones de 151 y de 152, hay un cambio muy importante en lo que es el periodo de presentación. Recordemos que antes de la modificación, es decir, antes del periodo 2020, el plazo para presentar, por ejemplo, la declaración de 151 tenía como fecha límite el 30 de noviembre del año correspondiente. Y tenía un alcance de las operaciones, es decir, la información que debíamos declarar, que debíamos consignar en este formulario de 151, abarcaba desde octubre de un año hasta septiembre del año siguiente. Para el caso también de la de 152 es el mismo alcance, de octubre de un año al 30 de septiembre del año siguiente, y la fecha límite para presentarla era el 15 de enero. Esto era antes de la modificación que se introdujo con la resolución 071, y posterior a esa modificación, es decir, para el periodo 2020 que es aplicable esta modificación, se modifica, ¿verdad?, el alcance de la presentación. Entonces, ahora ya no va a abarcar de octubre de un año a septiembre del año siguiente, sino que vamos a abarcar un año calendario natural normal. ¿Qué quiere decir esto? De enero a diciembre del mismo año. Esto es un cambio muy importante. Y eso sí, haciendo la salvedad que para este periodo 2020 va a ser un periodo de 15 meses, por todo este tema, ¿verdad? Principalmente ligado con el tema de la reforma fiscal, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Entonces, para este periodo 2020 hay un periodo especial de 15 meses. Posterior al periodo 2020, entonces sí vamos a tener el alcance normal de enero a diciembre de cada año. El plazo de sí, don Carlos. Sí, básicamente, Feli, aquí para empezar con vamos aclarando y dejando bien claro las diferencias o los cambios que se han presentado con esta resolución de Hacienda que modificó varios aspectos de estas declaraciones informativas. Resaltar eso, Felipe, que básicamente tenemos aquí en la pantalla, vemos dos cambios relevantes. Anteriormente, el periodo fiscal, el periodo de la declaración de la de 151 y de 152, cubría prácticamente el periodo fiscal que existía anteriormente, del 1 de octubre al 30 de septiembre. Ahora, con el nuevo alcance que le dieron, a partir de este periodo fiscal 2020, arranca siendo el periodo de enero a diciembre. Pero como muy bien lo indica Felipe, para este periodo en especial, que es un periodo de transición, básicamente que tenemos 15 meses, ese periodo de la de 151 y de 152 va a tener también los 15 meses y abarcaría desde octubre 2019 hasta diciembre de 2020. Serían 15 meses, pero como también lo indicó Felipe, a partir del siguiente año ya empezamos con 12 meses. Entonces vean que aquí hay dos cambios relevantes. Que estamos comentando, el periodo que cubre estas declaraciones informativas, y el otro cambio relevante es la fecha de presentación. Anteriormente en esas fechas cercanas al 30 de noviembre nos estábamos moviendo bastante con el tema de hacer las declaraciones informativas, sobre todo la de 151.
Ya para este periodo no, para este periodo el cambio va a ser prácticamente 2 meses, la fecha de presentación va a ser 2 meses después, hay plazo 2 meses después de finalizado el periodo fiscal. O sea, tenemos tiempo enero y febrero para presentar estas declaraciones informativas. Entonces, 2 cambios relevantes, el periodo que cubre la declaración y la fecha de presentación de esas declaraciones, para que lo tengamos bien claro aquí con esta resolución nueva. Adelante, Fel. Gracias, don Carlos. Como bien comentaba don Carlos, tenemos esos 2 cambios relevantes y únicamente también hacer la salvedad que para el caso del periodo 2020, la fecha de presentación va a ser el 1 de marzo, ya que el 28 de febrero no es un día hábil. Entonces recordemos que cuando la presentación de la declaración nos cae en un día que no es un día hábil, se traslada al día hábil siguiente. Entonces sería hasta el 1 de marzo que tenemos tiempo de presentar esta declaración o estas declaraciones. Y como también comentaba anteriormente, para el periodo 2020 hay un periodo especial de 15 meses, entonces para que lo tengamos ahí en cuenta, va a ser de octubre 19 a diciembre del 2020. Correcto. Siguiendo con los aspectos generales, temas en los que no hay cambios, en los que no se incluyen modificaciones, nos encontramos con lo que es la presentación y la elaboración de estas declaraciones. Recordemos que históricamente, a partir más o menos del 2011, se estableció la obligatoriedad de elaborar estas declaraciones a través del sistema Declara 7. Este es un sistema informático que tiene a disposición Hacienda. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es descargar el software, instalarlo en nuestra computadora y este software va a tener todas las herramientas que necesitamos, todas las herramientas necesarias para poder hacer la elaboración de estas declaraciones de 151 y de 152. Una vez que las elaboramos en este sistema de Hacienda, es muy importante que subamos en línea esa información al sitio web de Declara Web, que también tiene a disposición el Ministerio de Hacienda. Entonces vemos que son básicamente 2 pasos. Tengo el programa Declara 7, allí es donde elaboro la declaración y una vez que la tengo elaborada, voy e ingreso a internet y a través del sitio web de Declara Web del Ministerio de Hacienda es donde subo esta información que elaboré con el Declara 7. Entonces, es muy importante estos pasos para que los tengamos también en cuenta y no hay modificación con respecto a eso que haya introducido esta nueva resolución. Queda sin cambios, básicamente. Entrando más de lleno y más específicamente con lo que serían las declaraciones de 152 y de 151, que como les comentaba son en las que nos vamos a centrar, en las que nos vamos a abocar el día de hoy. Vamos a iniciar con la de 152, declaración anual, resumen de retenciones, impuestos únicos y definitivos. La modificación o la resolución que les comentaba anteriormente incluyó algunos aspectos que cambian con respecto a lo que teníamos previo al periodo 2020. Los vamos a ir analizando poco a poco, pero básicamente a nivel de informantes nos mantenemos bajo la misma línea. Recordemos que los informantes a nivel del formulario D152 van a ser todas aquellas personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, sujetas o no al pago del impuesto sobre la renta, que en aplicación de la normativa vigente hayan tenido la obligación de efectuar retenciones únicas y definitivas. Entonces, ¿cuándo nos surge la obligatoriedad o la obligación de presentar este formulario? Nuevamente, cuando tengo yo la obligación de aplicar retenciones en la fuente de carácter único y definitivo. ¿Cuáles podrían ser estas retenciones en la fuente? Bueno, la más usual, quizá en la que la mayoría de las entidades caen o deben cumplir, es la retención del impuesto al salario. Todas esas entidades que tienen planilla, que tienen colaboradores contratados y reportados en la Caja Costarricense de Seguro Social, deberían también, ¿verdad?, estar aplicando una retención en la fuente del impuesto al salario. Recordemos que esta retención se aplica de forma escalonada. Periódicamente se están actualizando, ¿verdad?, los tramos de aplicación de este impuesto. Entonces, básicamente, esta va a ser una de las más usuales. Esta retención del impuesto al salario va a ser una de las más usuales, una de las que con mayor frecuencia nos vamos a encontrar. Y es una de las que se tiene entonces que declarar en este formulario de 152. Tenemos también, por ejemplo, el impuesto por remesas al exterior. Recordemos que cuando contrato algún servicio con una persona no domiciliada y el servicio se presta acá en Costa Rica, en territorio nacional, esa transacción tiene la connotación de renta de fuente costarricense. Entonces, por ahí la ley de renta y sus reglamentos nos establecen la obligación de efectuar una retención en la fuente cuando llevamos a cabo este tipo de operaciones.
Un paréntesis ahí importante es únicamente también que tengamos en cuenta que con la reforma fiscal, con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, se estableció una modificación importante en el tema de remesas al exterior, porque recordemos que previo a reforma había una diferenciación importante en lo que era la prestación de servicios profesionales y asesoramiento técnico. La retención por la prestación de servicios profesionales correspondía a un 15%, mientras que la retención por asesoramiento técnico correspondía a un 25%. Con la entrada en vigencia de la reforma fiscal se elimina esta distinción y básicamente en ambos casos ahora vamos a tener que aplicar una retención del 25%. Entonces tal vez podría ser un tema que no teníamos por ahí en el radar, que no lo teníamos mapeado, para que lo tengamos en cuenta a efectos de hacer la presentación de esta D152 en este periodo 2020. Otro tema que se debería reportar acá en esta declaración es las retenciones por el pago de intereses. ¿Verdad? Algunas retenciones en la fuente que aplican también cuando realizo el pago de intereses, y también, por ejemplo, la retención por distribución de dividendos, que quizá no son situaciones que se den con mucha frecuencia, pero bueno, las entidades usualmente podrían distribuir dividendos tal vez una vez al año, por ejemplo. Recordemos que esta distribución también está sujeta a una retención del 15% si se le hace, por ejemplo, a una persona física. Por ahí hay algunas excepciones también que se introducen con la reforma fiscal, de si le hago una distribución de dividendos, por ejemplo, a una sociedad que desarrolle una actividad lucrativa, esa retención no estaría sujeta al impuesto, ¿verdad?, de retenciones en la fuente. Pero nuevamente, por ejemplo, si le distribuyera yo dividendos a mi socio persona física, ahí debo aplicarle una retención y en consecuencia esa retención debería también informarla en este formulario de 152. Con respecto a la información que debemos presentar en este formulario de 152 de retenciones únicas y definitivas, están, por ejemplo, número de identificación del informado. Recordemos que yo, persona que estoy elaborando la declaración o persona que la voy a presentar, soy el informante. Y yo, informante, entonces, debo entregar información de los informados, que son, en este caso de la D152, aquellas personas o entidades a las cuales yo les efectúo alguna retención en la fuente. Entonces, como les comentaba, por ejemplo, tenemos la obligación de indicar el número de identificación del informado, ya sea una persona física, una persona jurídica o incluso si es un extranjero, deberíamos consignar esta información también. Debemos presentar el monto base de la retención, que es básicamente el monto total que yo haya pagado y sobre el cual hayamos aplicado la retención. Debemos, por supuesto, consignar el importe retenido, es decir, el importe que yo le haya aplicado, o el importe de la retención que yo le haya aplicado a esta persona. Y acá es muy importante nuevamente que tengamos bien claro, bien mapeado, por ejemplo, en el tema de remesas al exterior, ¿verdad?, que tiene un amplio espectro de tarifas diferenciadas dependiendo del servicio que yo esté contratando. Entonces es muy importante tener bien mapeado también esas diferentes tasas a las cuales debo aplicar la retención. Y se incluyen también algún tipo de deducciones, principalmente en este caso hablaríamos de las deducciones que se establecen a los empleados, que recordemos que por ahí tienen algunas deducciones del impuesto al salario, si tienen cónyuge o si tienen hijos, ¿verdad?, se les establecen por ahí algunas deducciones. Eso también tenemos que reportarlo en este formulario. Entonces vemos que acá lo importante quizá es contar con un buen auxiliar, ¿verdad?, con un buen auxiliar contable o con algún otro medio electrónico que nos permita entonces diferenciar esas transacciones y que nos permita tener acceso de forma fácil y rápida a este tipo de información a efectos de facilitar, ¿verdad?, la elaboración y la presentación de estas declaraciones. ¿Qué otro tipo de información también debemos aportar? Bueno, debemos indicar el tipo de retención que yo estoy aplicando. Entonces, además de la información que vimos en la filmina anterior, de la identificación, del monto, de los créditos, ¿verdad?, que debo reportar, también debo incluir una información un poco más específica de cuál es el tipo de retención que estoy aplicando. Y aquí es donde hay algunas modificaciones, tal vez no tan significativas, pero bueno, que sí se introducen con la resolución 71 que les comentaba y que básicamente modifican un poco el formulario de 152. Con la resolución anterior, por ejemplo, teníamos el código o la categoría IN, que hace referencia a los intereses. Entonces, en esta categoría era donde yo debía incluir todas las retenciones de intereses que realizara.
con la modificación a la resolución, con la resolución que tenemos hoy vigente en el periodo 2020, aplicamos el mismo código, el IN. Sin embargo, como para ir un poco más en línea con el tema también de la reforma fiscal, vemos que se nos amplía el detalle de qué es lo que se incluye en ese IN. Entonces ya solo no nos dice que son los intereses, sino que también aplican, por ejemplo, las retenciones que se hagan por la cesión a fondos a terceros, ¿verdad? Por los títulos valores del Banco Popular y Desarrollo Comunal, por los títulos de las cooperativas, etcétera, etcétera. Entonces vemos que básicamente el código se mantiene, pero lo que hace es que nos detalla o nos amplía, ¿verdad?, el alcance que va a tener este código a efectos de que podamos cumplir con aportar la información que requiere el formulario. Igualmente a nivel de los códigos, vemos que en la resolución anterior encontramos el código SL y únicamente nos indicaba que era por salarios y demás gastos laborales. Con la modificación mantenemos el código SL y ahora nos indica que además de salarios y demás gastos laborales, también nos amplía un poquito el detalle y nos dice que en el caso de los salarios la base de retención será el salario bruto, ¿verdad? Básicamente lo que hace es una nota un poco más explicativa de lo que teníamos anteriormente. Con respecto a las remesas al exterior, también hay una ligera modificación, un ligero aumento en el detalle, básicamente, de la información que se incluye en el D152. Con el código RE, nos indicaba anteriormente que se incluían las remesas al exterior. Ahora, el código RE lo que tiene es un mayor detalle, tal vez a efectos de facilitar nuevamente al informante de que tenga claridad o de que tenga seguridad de qué tipo de información es la que va a reportar en esta categoría. Y como les comentaba anteriormente, se incluyen en realidad muchas transacciones o muchas operaciones que se realizan de remesas al exterior y que van a tener tarifas diferenciadas. Hablemos, por ejemplo, del transporte y comunicaciones, que va a tener una remesa al exterior del 8,5%. Hablemos, por ejemplo, de la distribución de dividendos, que sería un 15%, asesoramiento técnico a un 25%, y ¿verdad? Hay distintas categorías de remesas. Es muy importante en este caso que tengamos claridad y que las tengamos bien mapeadas a efectos de poder cumplir con la retención apropiada que debemos aplicar. Tenemos también el código DP, que en este caso es por dividendos y participaciones, pero locales, ¿verdad? En el anterior de remesas al exterior tenía, por ejemplo, distribución de dividendos, pero al exterior. En este DP van a ser dividendos y participaciones locales, y nuevamente, lo que hay es se amplía un poco el detalle que nos indica esta resolución. Entonces nos indica ahora que son dividendos, participaciones y cualquier otra distribución que sea asimilable a dividendos, básicamente. También tenemos algunos códigos que no sufrieron modificación, como lo son el RO, que allí en ese código se deben reportar las operaciones de recompras o reporte de valores. El código OR, que incluye otros conceptos que no se hayan especificado en los códigos anteriores. El código SLV, devolución de incentivos por retiro anticipado, y el código RB, retenciones de banca para el desarrollo. Básicamente estos códigos se mantienen sin cambios, mantienen la misma terminología que manejábamos antes del periodo 2020, antes de la modificación que se introdujo con la resolución que hemos mencionado anteriormente. Aspectos muy importantes que generalmente causan alguna duda y son consultas frecuentes que tenemos también de parte de nuestros clientes, es si las declaraciones informativas pueden rectificarse, ¿verdad? Es decir, ¿qué ocurre si cometí un error y me doy cuenta después de que presenté la declaración? ¿Puedo rectificarla? ¿O ¿verdad? Básicamente, ¿qué debo hacer para solventar este error? Bueno, efectivamente, el Declara 7, que es el programa que les comentábamos en un principio, en donde se elaboran este tipo de declaraciones informativas. En ese programa Declara 7 tenemos la facilidad o tenemos la herramienta también de presentar declaraciones rectificativas. Entonces, nuevamente, con el fin de subsanar errores o para modificar estas declaraciones que ya hayamos subido previamente, ¿verdad? El procedimiento es básicamente el mismo. Preparo la información en el Declara 7, pero el sistema tiene una casilla especial que indica básicamente, nos pregunta si es una declaración rectificativa. Entonces, en el caso de que efectivamente sea una declaración rectificativa, ahí es donde debemos marcar esa casilla y ya el sistema automáticamente va a interpretar que se trata de una declaración rectificativa.
Debemos tener cuidado, eso sí, porque recordemos que una declaración rectificativa básicamente sustituye la declaración inicial. Entonces, básicamente la declaración que va a quedar vigente y la que va a tener todo el peso de prueba en este caso sería la declaración rectificativa que yo estoy presentando. La declaración original, en este caso, que yo presenté, quedaría sin efecto. Acá tenemos que hacer también una distinción. La resolución nos indica que estas declaraciones rectificativas, cuando se traten de errores que yo consigné con base en los informados, ¿verdad? Es decir, en las personas o en las transacciones que yo debo informar, allí es donde debemos hacer la elaboración y la presentación de esta declaración a través del Declara 7. Si por el contrario fuera un error con respecto al informante, es decir, un error en mi información, yo persona que estoy presentando la declaración, por ahí que identifique que el número de cédula que me está presentando la declaración no es el apropiado o que mi razón social no es la correcta, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos, en lugar de presentar una declaración a través del Declara 7, la resolución lo que me indica es que puedo hacer una nota a la administración tributaria indicando la situación a efectos de que ellos realicen el cambio. Un tema muy delicado también, muy importante y de mucha relevancia es el tema de las sanciones, porque por ahí, bueno, sí, tenemos esta obligación de presentar las declaraciones informativas, pero ¿qué pasa si no las presento? ¿Verdad? Ahí es donde tenemos entonces un incumplimiento en el suministro de la información y de acuerdo con el Código 83 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, vamos a tener las siguientes sanciones. Acá debemos también hacer una diferenciación porque en el tema de declaraciones informativas yo podría estar ante dos tipos de incumplimiento. Un incumplimiento por la no presentación del plazo o la omisión de la presentación de la declaración y un incumplimiento por presentar información con errores. Entonces, básicamente, este artículo 83 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios me indica que cuando se trata de la primera opción, es decir, cuando no presenté la declaración dentro del plazo establecido o cuando del todo omití presentarla, la sanción que me va a aplicar es un monto del 2% de los ingresos brutos, del periodo anterior, con un mínimo de 3 salarios base, que es aproximadamente 1.350.000 colones, y un máximo de 100 salarios base, que son aproximadamente 45 millones. Entonces veamos que es una sanción bastante fuerte, una sanción bastante significativa, y de ahí recae nuevamente la importancia, ¿verdad?, de que estemos bien al tanto de los periodos de presentación, de los plazos de presentación de todas estas sanciones, de todas estas declaraciones informativas. Feli. Nos indica, sí, don Carlos. Sí, Feli, tal vez ahí, como vos bien lo indicas, es importantísimo que todos tengamos claro de que el suministro la presentación de estas informaciones, de estas declaraciones que son para el suministro de información, es obligatorio su presentación. O sea, eso significa que si no cumplimos con la presentación de estas declaraciones, evidentemente cuando tengamos que declarar información, si no hay información que declarar, pues simplemente no se presenta. Pero si sí hay información que declarar, deberíamos hacerlo obligatoriamente, ya que la sanción es bastante grosera, ¿verdad? Estamos hablando de un monto máximo de 45 millones de colones en caso de que no se presenten y un monto mínimo de 1.350.000. Entonces vean que es bastante grosera esta sanción. Por lo tanto, como bien lo dice Felipe, por favor revisemos y cumplamos con la fecha de presentación, porque de lo contrario Hacienda nos podría tipificar esa sanción y a veces nos notifica y no lo tenemos en el radar y nos llega una sanción relevante de estos y ya posiblemente en ese momento no haya nada que hacer porque simplemente ya los plazos han vencido, ¿verdad? Entonces tengamos presente esto, como dice Felipe, pongámoslo en el cronograma ahí de cumplimiento fiscal que tenemos que hacer y no dejemos de hacerlo porque la sanción es bastante importante y nos puede generar un perjuicio financiero bastante relevante. Gracias, don Carlos. El otro tipo de incumplimiento que tenemos, como les comentaba anteriormente, es cuando presentamos información con errores. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Yo presento mi declaración informativa, la presento bien dentro del plazo, pero alguna de las líneas que yo declaré va algún error. Por ejemplo, que repasábamos anteriormente los códigos, ¿verdad? Por ejemplo, que tal vez declaré alguna línea de esas en un código incorrecto. Entonces, en estos casos, lo que me va a aplicar es un 1% de un salario base por cada error y va a tener el mismo mínimo y el mismo máximo que la sanción anterior, es decir, un mínimo de 3 salarios base y un máximo de 100 salarios base aproximadamente.
La reducción de las sanciones, este también es un punto importante. Vamos a ver, recordemos que el artículo 88 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios también me establece reducciones importantes en las sanciones que me aplicarían en caso de incumplimiento de presentación, por ejemplo, de estas declaraciones informativas. Acá también hacemos la distinción entre los dos tipos de incumplimiento que vimos anteriormente, la no presentación dentro del plazo y la presentación de información con errores. Entonces, por ejemplo, otra vez, si fue que no presenté la declaración informativa dentro del plazo, o si fue que del todo la omití esa presentación, básicamente el artículo 83 lo que me dice es, si usted la presenta dentro de los 3 días posteriores al vencimiento de esa declaración informativa, le aplica una reducción del 75%. Recordemos que en este caso la sanción era del 2% de los ingresos brutos del periodo anterior, entonces sobre eso le aplicaría un 75% de reducción. Adicionalmente, dependiendo del porcentaje de los registros omitidos, podríamos obtener reducciones de sanciones del 25, 50, 75 o 100%. Esto porque recordemos que la omisión podría ser total, es decir, del todo no presenté la declaración, o bien podría ser parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que presenté la declaración, pero tal vez tenía que reportar 10 líneas y reporté solo 9. Porque se me pasó, porque se me fue, porque no lo tenía mapeado. Pero bueno, eso se conoce como una omisión parcial. Entonces, dependiendo del porcentaje de registros que yo haya omitido, así va a ser el porcentaje de reducción que podría yo aplicarme, que como les decía, podría ser inclusive hasta de un 100% en los casos, por ejemplo, en los que los registros omitidos no superen el 10% del total de los registros declarados. Como les comentaba, también podemos aplicar la reducción del artículo 88 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que me permite aplicarme una reducción de la sanción de hasta un 80%. Entonces, vemos que son reducciones de sanciones bastante importantes, bastante significativos y que es importante también tenerlos en cuenta. En el caso de la información con errores, bueno, en este caso únicamente nos sería aplicable el artículo 88 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en el cual podemos aplicar una reducción de la sanción de hasta el 80%. Hasta ahí lo que tenemos de la declaración de 152 y entramos ahora a la declaración de 151, que es la declaración anual, acá sería la declaración de ventas a clientes y proveedores, ¿verdad? Esa es la de 151, ahí el título está erróneo. Entonces, básicamente, esta declaración de 151, a nivel de la modificación, es la que tiene los cambios más importantes, ¿verdad? Básicamente, esta de 151 sí sufre cambios significativos y de mucha relevancia que ya vamos a analizar, que de hecho pensaríamos, al menos de nuestra parte, consideramos que son cambios que van en pro del contribuyente, bueno, en pro del informante en este caso, porque se incluye por ahí un aspecto muy, muy importante que inclusive podría llegar a hacer que dejemos de tener la obligación, ¿verdad? O dejemos de preocuparnos por presentar del todo esta declaración de 151. Entonces, empezando con los cambios, a nivel de informantes, la definición se mantiene igual, ¿verdad? Son básicamente las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sujetas o no al pago de impuestos sobre la renta, que hayan efectuado ventas o compras a nivel nacional, ¿verdad? Esos son los que están obligados a presentar esta declaración de 151. ¿En dónde sí vemos una modificación importante? Bueno, en la resolución anterior, es decir, en la resolución vigente antes del periodo 2020, se hacía una restricción o un monto mínimo con respecto a las compras o ventas a nivel nacional. Entonces me decía que yo tenía que reportar únicamente cuando tenía ventas o compras a una misma persona, pero que superaba un monto anual acumulado de 2,5 millones. O bien, en el caso de los alquileres, comisiones, servicios profesionales e intereses, cuando el monto superaba, ¿verdad? El monto anual superaba los 50,000 colones. ¿Qué pasa con la resolución, con las modificaciones que se introdujeron? Que básicamente se elimina esta restricción en el monto y ahora lo dejo abierto y básicamente lo que nos dice es que debemos declarar cualquier venta o cualquier compra que yo haya hecho a nivel nacional a una misma persona, nos lo deja abierto. Entonces, bueno, hasta acá, ¿verdad? Pareciera más bien que nos está incluyendo más trabajo. Por ahí quería aportar algo, Carlos. Sí, tal vez, Felipe, aquí mencionar que este es el tercer cambio relevante que introduce la resolución.
Recordemos que hablamos al inicio del periodo que cubre la resolución, de la fecha de presentación de la declaración y este otro cambio relevante que son los montos. Veníamos acostumbrados a que solamente declarábamos o incluíamos en la declaración informativa aquellas compras o ventas mayores a 2,5 millones a una misma persona, 2,5 millones. Y en el tema de alquileres, comisiones, servicios profesionales e intereses, solamente reportábamos o declarábamos aquellos montos superiores a 50,000 colones. Esto cambió y de ahora en adelante ya no va a haber ningún tope, ninguna limitación de monto y básicamente vamos a tener que cumplir con la declaración de todas las compras y ventas, bueno, siempre y cuando cumpla con los requisitos que vamos más adelante. Pero por ahora es importante que tengan claro de que este tercer cambio relevante es eso, que se están eliminando los topes de 2,5 millones y de 50,000 colones. Ya la resolución nueva no habla de topes, sino que lo deja abierto para que sea cualquier compra, cualquier venta, cualquier alquiler, comisión, servicio profesional o intereses. Pero claro, hay algunos cambios importantes que los vamos a ver más adelante, otros que faltan. Pero por ahora dejémonos eso claro. No hay topes, no hay límites de montos, se deberían declarar todos independientemente del monto, ¿verdad? Desde 1 colón para arriba todo se declara. Así es, gracias, don Carlos. Como bien lo indicaba entonces, don Carlos, se eliminan estos límites, estos topes y bueno, como indicaba también anteriormente, pareciera entonces hasta aquí que más bien nos están poniendo más trabajo, ¿verdad? Básicamente nos estarían obligando a declarar cualquier venta y cualquier compra que yo realice a nivel local. Hasta acá pareciera que, ¿verdad? Que más bien no son buenas noticias para nosotros, pero bueno, faltan modificaciones adicionales que vamos a conversar en breve. ¿Qué información se debe suministrar en este caso, en esta declaración de 151? Bueno, al igual que como lo analizamos en la de 152, deberíamos o debemos más bien indicar el número de identificación del informado, ya sea una persona física o una persona jurídica, o en el caso de ser un extranjero, ahora puede consignarse la identificación DIMEX. Debemos, por supuesto, reportar el monto de las transacciones efectuadas, es decir, el monto de las compras, el monto de las ventas, diferenciar, ya lo vamos a ver también más adelante, cuando son alquileres, cuando son servicios profesionales, básicamente esa es la información que debemos consignar. Ojo acá también, información relevante, información importante con respecto a las modificaciones que se incluyeron. Nuevamente, ¿verdad? El tema de los códigos básicamente se mantiene, pero se realizan ligeros cambios. El código V va a representar las ventas y como comentábamos anteriormente, se indicaba que eran las ventas superiores a 2,5 millones o a 50,000 colones. Con la modificación, básicamente este código indica que van a ser las ventas sin restricción de monto y algo importante es que nos indica que en el caso de alquileres no se deben reportar los que hayan sido incluidos en la declaración de 125 de rentas de capital inmobiliario. Entonces, este es un cambio muy importante. Y todas aquellas transacciones entonces que se hayan reportado en la de 125 no deberíamos declararlas acá en el código de ventas. Sí, que básicamente ahí, Félix, sería, digamos, los que tengan ventas, por así decirlo, de alquileres, o sea, generación de ingresos por alquileres, que los declararon en la de 125, que es el formulario de rentas de capital inmobiliario, no deberían incluir en su declaración estos ingresos por alquileres. Entonces, eso es, como dice Felipe, un tema importante que la resolución me lo está limitando y me está excluyendo de esa obligación de incluir los alquileres, repito, en la parte de ventas, ¿verdad? En la parte de ventas. Correcto, correcto. En la parte de compras, básicamente la modificación que se hizo es nuevamente que se eliminaron los topes, se eliminaron las restricciones en el monto. Entonces, ahora básicamente cualquier compra que yo realice debería declararla en el formulario de 151. A nivel de los códigos propiamente se mantienen iguales, SP para servicios profesionales, A para alquileres, M para comisiones e I para intereses. Y acá muy importante también lo que comentaba don Carlos, porque se da mucho y es parte de los errores tal vez que cometemos al presentar la de 151. Por ahí observamos un SP de servicios profesionales, entonces hay algunas ocasiones en las que yo ofrezco o yo entrego servicios profesionales y los declaro con ese código, con el SP. En lugar de declararlo, por ejemplo, con el código V, que son ventas. Recordemos que estos códigos de SP, A, M y el código I son referentes a las erogaciones, son referentes a los gastos. Entonces, por ejemplo, el SP yo lo voy a utilizar cuando yo pague o cuando yo incurra en algún gasto por servicios profesionales, no cuando lo ofrezca o no cuando lo venda, porque en ese caso lo que debo usar es el código V, ¿verdad? Son detallitos por ahí sí. y errores muy frecuentes. Sí. También, Felipe, ahí como la Firmina lo indica en la parte de intereses, en ahí
También tener claro que los intereses pagados a entidades financieras reguladas no se deben incluir. Ve que ahí claramente lo dice, intereses distintos de los pagados a entidades del sistema bancario nacional. Entonces, todos los intereses que hagamos a entidades financieras reguladas no deberíamos incluirlos. ¿Cuáles intereses deberíamos incluir? Pues aquellos que le pagamos a las compañías relacionadas, a un socio o alguna entidad que no sea una entidad financiera que no esté regulada. Esos son los que deberíamos incluir, y los cuales en principio deberían tener factura electrónica, ¿verdad? Entonces ahí lo vamos a ver más adelante, pero repito, los intereses pagados a entidades financieras del sistema bancario nacional no se deben incluir en esta declaración. Así es, gracias, don Carlos. Y llegamos quizá a la parte con el cambio más significativo y, como les comentaba, tal vez las buenas noticias para los informantes de esta declaración. Las exenciones en la reportería o las exenciones en la información que yo debo declarar. ¿Qué se incluye? O más bien, ¿qué debería no incluirse en la presentación de esta información? No incluirse las importaciones, que en ese caso vemos que no hay modificación con respecto a la de 151 anterior a la resolución que la modifica, ¿verdad? Y no hay diferencia entre la anterior y la que está hoy vigente. No se debe incluir tampoco compras que no se relacionen con la actividad económica del informante. Igual se mantiene sin cambios. Tenemos otra excepción, que es que no se deben declarar el monto del impuesto de ventas ni el de consumo. Y llegamos quizá al cambio más significativo, que es que nos indica esta resolución que no se deben tampoco declarar o reportar aquellas operaciones que estén respaldadas por comprobantes electrónicos. Entonces, como les comentaba, este es quizá el cambio más significativo porque, bueno, hoy en día prácticamente todos los contribuyentes estamos obligados a emitir comprobantes electrónicos. Entonces, básicamente, esta inclusión de este rubro lo que está diciendo casi es ya no presente la de 151, ¿verdad? Porque si usted tiene todas sus ventas y todas sus compras respaldadas con comprobantes electrónicos, básicamente no vamos a tener obligación de reportar ningún tipo de información. Entonces, es lo que les comentaba anteriormente, que lo que viene a hacer es quizá facilitarnos un poco el trabajo operativo, porque, bueno, esta declaración de 151 para los que la hemos realizado podría tornarse bastante extenuante, principalmente si es alguna entidad que posea un volumen importante de transacciones, ¿verdad? Entonces, por ahí nos quita un peso operativo de encima. Sí, tal vez, Feli, ahí hacer mención de tres conceptos ahí básicos. Primero, recordemos que aquí solamente se incluyen en el tema de las compras, dice que no se incluyen las compras que no se relacionen con la actividad económica del informante. Viéndolo de forma inversa, entenderíamos que solamente se deben declarar aquellos gastos y ventas que estén asociados a mi actividad lucrativa. Y eso se consulta mucho porque pensemos en un profesional liberal que está inscrito en Hacienda y que tiene que hacer la de 151, que muy posiblemente tenga gastos que estén asociados a su actividad, pero también tengan otros gastos propios de él que no están asociados a su actividad lucrativa. Esos no se deberían incluir. Son solamente aquellos gastos que están asociados, que son gastos necesarios y pertinentes para la generación de los ingresos de esa persona o de ese contribuyente. Eso es importante. Dos, el monto del impuesto de ventas y consumo no se debe incluir en la declaración. Recordemos que se reportan las compras y ventas sin los impuestos respectivos. Y esto es importante porque recuerden que Hacienda siempre hace el tema del control cruzado, donde después de estos análisis que se hace de forma anual, empiezan a notificar diferencias de impuestos, sombras que llamamos, ¿verdad? Porque yo reporté a un proveedor o a un cliente con X monto y al final ese monto no era el correcto, ya sea porque yo cometí un error o porque yo incluí el impuesto de ventas dentro de la declaración, entonces no pegan. Cuando es así, entonces muy posiblemente eso me va a generar que yo tenga que rectificar la declaración posteriormente. Entonces, para evitar esas rectificaciones, tomemos en cuenta eso, ¿verdad? De que no debo incluir el impuesto de venta, ni del IVA, ni de consumo, y que tampoco debería incluir yo aquellos compras o ventas que no estén asociadas con mi actividad lucrativa. Y la otra, como bien lo indica Felipe, la más relevante es que no se deberían incluir aquellas operaciones que estén respaldadas por comprobantes electrónicos. Y reitero, así como lo ha indicado Felipe, entenderíamos que en la situación actual, prácticamente el 90 y pico % de nuestras ventas y compras están respaldados por comprobantes electrónicos. Entonces, esos gastos, esas ventas y compras que
que tienen comprobante electrónico no se deberían declarar. Ojo que esto aplica entonces solamente para aquellas compras y ventas que no tienen el respaldo de la factura electrónica. Y esto hay que verlo en función también de un eventual riesgo que esto me puede generar, porque recuerden que el artículo 8 de la ley de renta me establece claramente que me establece 3 requisitos. Dentro de ellos me establece que todo gasto debe cumplir con el requisito de estar respaldado con un comprobante electrónico, con un comprobante autorizado por Hacienda. Entiéndase un comprobante electrónico, una factura o un tiquete electrónico. Entonces, en este caso, al pensar de que ya estamos en plenitud de aplicación de todo el tema de comprobantes electrónicos, pues no debería ser mínimo lo que tengamos sin comprobante electrónico. Entonces, prácticamente esta declaración informativa de 151 se me va a reducir muchísimo en la cantidad de reportes que yo haga de compras y ventas, reitero, porque todo debería estar respaldado con comprobantes electrónicos, como bien lo indicó Felipe. Así es. Gracias, don Carlos. A nivel de declaraciones rectificativas, es básicamente las mismas disposiciones que repasamos para el formulario de 152. Sí podemos aplicar entonces declaraciones rectificativas a través nuevamente del programa Declara 7. Ahí elaboramos o preparamos la declaración y posteriormente la subimos al Declara Web. Nuevamente, ¿verdad? Esta declaración rectificativa lo que hace es sustituir a la declaración inicial o la declaración original que yo había subido. Y bueno, como lo comentamos también anteriormente, si es una corrección que se relaciona con los informados, es donde debo preparar esta declaración. Si es una corrección que se relaciona más bien con los informantes, ahí entonces es donde debo hacer una solicitud escrita a la Administración Tributaria para que me corrija esa situación. Con base a las sanciones a los incumplimientos, igualmente como lo repasamos en la de 152, tenemos una sanción por no presentación o una sanción por presentar la declaración con errores, que podría ser muy onerosa también, como ya lo repasamos anteriormente con la de 152. En el caso de la reducción de las sanciones, igualmente ahora nos aplican las mismas disposiciones que repasamos anteriormente y básicamente podríamos tener una reducción muy importante de estas sanciones, que podrían ser, en el caso de la no presentación dentro del plazo, de hasta un 100%, dependiendo del porcentaje de registros no declarados. Y en el caso de la información con errores, bueno, nos aplicaría únicamente el 88 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que nos permitiría aplicar una reducción de hasta un 80% de la sanción. Sí, aquí Felipe, como lo comentaste anteriormente con la de 150, que es prácticamente las mismas sanciones, el mensaje es: tenemos que presentar las declaraciones cuando proceda su presentación, porque la sanción es bastante importante y el monto es relevante, por lo tanto no dejemos de presentarla en aquellos casos donde se deba presentar, porque hemos visto ya en el pasado muchos casos donde las declaraciones no se han presentado y Hacienda llega, notifica y después de que notifica, pues prácticamente ya no hay otra alternativa más que pagar la sanción, y se vuelve una sanción relevante y a veces es complicado el pago de esta sanción. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Si hay obligación de presentarla, porque sí tenemos compras y ventas que tengamos que reportar, debemos hacer la declaración para evitar esa sanción, repito, porque su monto es relevante y una vez que pase el plazo y Hacienda nos notifique, prácticamente lo que habría que hacer es pagar esa sanción indudablemente. Steven, esa sería la presentación que teníamos para hoy. Entonces me imagino que lo que sigue es un poco atender las consultas que tengan las personas. Entonces podríamos seguir con esa fase. Claro, don Carlos. Efectivamente vamos a seguir con el tema de las preguntas. Vamos a evacuar, porque hay bastantes preguntas, le cuento por acá, de esta que dice de Carlos Ortiz: si compro a un proveedor de régimen simplificado, lo reporto. Si no lo reporto, es un gasto no deducible. Con ese tema, dejemos claro, recuerden que el régimen simplificado, la norma establece la obligación para el pagador, para el comprador del servicio, de hacer una factura electrónica de compra. Entonces, si yo cumplí con hacer esa factura electrónica, que debía haberlo hecho, entonces no deberían reportarse. Ahora, si yo no hice la factura electrónica de compra, sí tengo un riesgo importante que Hacienda me desconozca el gasto porque no cumplí con ese requisito. Entonces, en principio, si se cumplió la norma tal y como lo establece, tal y como se establece, yo no debería reportarlos porque debí haber efectuado la factura electrónica de compra.
Si no la hice, entonces tengo un riesgo porque no cumplí con ese requisito y eventualmente el gasto sería no deducible por no haber cumplido con ese requisito. Otra de las consultas dice por acá, ¿qué pasa si tengo compras con facturas electrónicas que no confirmé? ¿Se deben declarar o no en la informativa? Recordemos que la confirmación de las facturas ya no es un requisito para la deducción del gasto, entonces no es un tema relevante si se aceptaron o no las facturas, el gasto es deducible y procede. Si tengo el comprobante no debo declararlo. Ya no es requisito la aprobación, la confirmación de la factura, por lo tanto no es un tema de que venga a obligar si lo declaro o no. Básicamente aquí el que no lo haya reportado, que no lo haya aceptado, no implica que tenga que declararlo, para nada. Otra de las consultas, Carlos y Felipe, dice, ¿se debe declarar las compras que no tienen factura electrónica aún si no llegan al monto mínimo, perdón? Correcto, así es. Recordemos que la condición es que ya no hay monto mínimo, o sea, ya no hay limitación de monto, ya aquello que entendíamos que eran ventas y compras mayores a 2,5 millones y compras de intereses, servicios, honorarios y comisiones mayores a 50,000, ya esos montos no existen. Y ahora se reporta toda aquella compra o venta que no tenga comprobante electrónico. Entonces, básicamente es eso. Ya no interesa el monto. Ahora es si tengo o no tengo comprobante electrónico. Eso es lo que se declara. Si no tengo, lo debo reportar. Otra de las consultas dice, si por mi actividad no tengo ningún tipo de retención mencionada en la declaración D152, ¿puede no presentarse o se presenta en cero? Así es, no se presenta. Si no tengo nada que incluir en esa declaración, técnicamente no se presenta la declaración. Entonces, otra de las consultas dice, buenas tardes. Si mis ventas de bienes inmuebles yo las he registrado con la escritura, ¿debo de reportar en la D151 porque no emití mi factura electrónica? ¿Dónde indica que debo emitir la factura si siempre me he respaldado con la escritura? Vamos a ver, ese es un tema tal vez de un poco de costumbre que nos hemos quedado con el tema de que en la venta de bienes inmuebles no se debe emitir comprobante electrónico. La aclaración es la siguiente: si yo tengo una actividad lucrativa de desarrollo inmobiliario donde yo construyo y vendo viviendas, evidentemente esa actividad yo sí debo emitir factura electrónica. La resolución de comprobantes electrónicos no me exime de la obligación de emitir comprobantes electrónicos. Tengo una actividad de la cual estoy generando ingresos por ventas de bienes inmuebles y evidentemente cada una de ellas debería estar respaldado con un comprobante electrónico. Más bien la respuesta es que en la norma no hay ninguna excepción para no emitir comprobante electrónico. Entonces, sí deberían tener comprobantes. Ahora, si no lo tienen, evidentemente están incumpliendo con la norma, pero sí deberían tener comprobantes y por lo tanto no deberían declararlo, repito, porque sí están en la obligación de tener comprobantes electrónicos para eso. Otra de las consultas dice por acá Juan José Pereira, hola, tengo un préstamo con una persona física y pago un interés mensual. El prestamista no me hace factura electrónica y tengo solo el comprobante bancario. 1. ¿Debo declararlo acá como interés? Y 2. ¿No es deducible porque no hace factura electrónica? Ahí tiene efectivamente dos temas importantes. Primero, tiene un riesgo fiscal porque ese gasto no tiene un comprobante electrónico. Técnicamente ese gasto no sería deducible del impuesto sobre la renta de esa sociedad o de esa persona porque no está cumpliendo con el requisito de tener un comprobante electrónico. Y en ese caso, sí debería incluirlo porque no tiene el comprobante. Pero repito, lo que él debería hacer es tener el comprobante electrónico obligatoriamente, deberían darle el comprobante y si él lo tuviera, no debería declararlo, ¿verdad? Pero en este caso, que no lo tiene, pues debería incluirlo. Pero en todo caso, al incluirlo en la D151, técnicamente está reconociendo que el gasto no es deducible porque evidentemente está reconociendo que no tiene el comprobante electrónico, ¿verdad? Otra de las preguntas, y agradecerle a todas las personas que han estado participando, porque hay una gran cantidad de preguntas. Nos disculpan si se nos bajan algunas, pero vamos a responder esta otra. Dice, las empresas que están en el régimen inmobiliario y no tienen compras, ¿deben presentar la D151?
No, repito, aquí los que están en el régimen inmobiliario aplica el mismo concepto. O sea, si tenemos todo con comprobantes electrónicos, simplemente no se declara. Porque recordemos que aunque estemos en el régimen inmobiliario de 125, todas las compras debieron haberlas también soportado con comprobantes, porque ahora todo tiene comprobante, ¿verdad? Entonces, igual si están respaldadas por comprobantes, no se deberían declarar. Vamos a ver otra de las preguntas. Dice por acá, ¿qué pasa si reporto las ventas y compras en la D151, aunque todas hayan sido electrónicas? ¿Aplica alguna sanción? No aplica ninguna, o sea, se estaría presentando de forma equivocada la declaración. Posiblemente no tenga una sanción, posiblemente lo obliguen a rectificarla, tal vez esa sería la sanción, que lo obliguen a rectificarla porque está mal presentada y puede aplicar la sanción por errores, porque realmente hay un error porque no está cumpliendo con la normativa, pero no hay, digamos, un problema importante. Evidentemente la está declarando de forma incorrecta. O sea, la forma correcta, repito, es incluir solamente las que no tengan comprobantes. Así debería ser como se presente la declaración. Otra de las consultas dice Rebeca, ¿qué tratamiento debe darse a los servicios de taxi? Nunca dan comprobante y no tengo cómo emitirle factura electrónica de compra porque no tengo los datos de quién da el servicio y al mismo tiempo esto me afecta para el D151 porque no tengo cómo reportarlo. ¿Cómo debería tratar estas compras? Bueno, en el servicio de transporte público, evidentemente, están autorizados a no emitir comprobantes electrónicos, buses, taxis y ese tipo de cosas. Sin embargo, eso no deja que el gasto sea deducible, porque técnicamente la resolución los establece como una excepción para emitir comprobantes. Ahí lo que debería buscarse, tal vez yo lo recomiendo es que tal vez en el caso de los taxis, en algunos casos yo he visto que hacen una facturita que uno llama una facturita de esas Mickey Mouse, ¿verdad? Una facturita de esas de librería, pero que ahí en esa facturita le indiquen el nombre del taxista, la placa del vehículo, alguna cosa así, porque sí necesitan sus requisitos para poder hacer la declaración correcta. Y otra de las consultas para ir finalizando el tema de las preguntas es ¿cuál podría ser un ejemplo de compras a reportar que no esté respaldado por un comprobante electrónico? Posiblemente el que acabamos de ver de los taxistas, por ejemplo, es un régimen que está autorizado para no emitir comprobante electrónico y en algunos casos tenemos algunos consumos de transporte, de taxis, producto de viáticos que le pagamos a nuestros colaboradores o algo así. Ese es un buen ejemplo del cual debería incluirse en esa declaración. Excelente, don Carlos. Y todas las personas que también nos dejaron otras consultas van a disculpar, pero es que la verdad son muchísimas las preguntas, entonces nos hace difícil responderlas todas. Si quiere, Felipe, puede ir realizando un mensaje de cierre con respecto al tema que hemos realizado el día de hoy para todos nuestros amigos de parte de Grant Thornton. Adelante, Felipe. Ahora sí. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Esperamos nuevamente que haya sido un tema provechoso para ustedes y que por ahí les haya ayudado a verificar o a tener un poquito más claro el tema de estas declaraciones informativas, principalmente, ¿verdad?, en los formularios de 152 y de 151, que como comentamos a lo largo de la presentación, para este 2020 tienen cambios muy importantes. Entonces, nuevamente, muchas gracias y cualquier consulta adicional, estamos siempre a la orden, en la mejor disposición y por ahí también con Steven les vamos a hacer llegar la presentación, ¿verdad? Para que la tengan y la puedan consultar por ahí. Gracias, Felipe. Don Carlos, un mensaje ya para finalizar este webinar y después de su mensaje voy a repasarles todas las actividades que tenemos. También recordarle a todas las personas que y todos nuestros webinars los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Nada más ponen Grant Thornton Costa Rica y ahí les salen todos los webinars que hemos realizado y también va a estar en horas de la tarde. Don Carlos, adelante. Sí, bueno, muchas gracias a todos también por la atención en este ratito donde hemos repasado este tema tan importante, por lo menos tan relevante en estos días, ¿verdad? Hay mucha consulta sobre este tema de las informativas. Cualquier consulta que tengan, cualquier duda, nos las hacen saber. Nosotros con muchísimo gusto las vamos a atender.
Como dice Felipe, les dejamos la presentación y que lo tengan bien claro de que esta obligación, de que estas informativas, los plazos de vencimiento de estas declaraciones, para que no se les pasen, vean que las sanciones son relevantes, así que anótenlo por ahí para que no se les pase y no tengan que incurrir en esta sanción tan relevante. Muchísimas gracias a todos, les agradecemos mucho. Gracias, don Carlos. Y antes de finalizar, vamos a repasar las actividades que tenemos la próxima semana. Tenemos agenda llena. Tenemos el martes 24 de noviembre a las 10 de la mañana un webinar de transformación digital. El tema es consideraciones para empresas que buscan implementar o cambiar su sistema de información contable. Los expositores serán don Alejandro Jiménez, Manager Advisory, también Walner Borbón, Digital Transformation Lead, y Susana Orozco, Channel Account Manager de Odoo. Y para el jueves 26 de noviembre tenemos dos webinars, uno a las 10 de la mañana, otro a las 2 de la tarde. El de las 10 de la mañana será problemática para el contribuyente frente a una auditoría fiscal electrónica. Esto con don Germán Morales, socio director, don Carlos Morales, socio de impuestos, y Lucas Cascante, senior de impuestos. Para ese mismo día, pero a las 2 de la tarde, tendremos el código CABIS y factura electrónica. Repetirán don Germán y don Carlos Morales junto a Luis Martínez, senior de desarrollo informático. Y como se lo dijo don Germán al inicio de este webinar, el próximo viernes 27 de noviembre les vamos a tener un seminario especial. Nos hubiera gustado obviamente realizarlo en otras circunstancias, pero por el tema obviamente de la pandemia tenemos que hacerlo de manera virtual, pero estaremos con ustedes con el primer cierre fiscal de renta del 2020 con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Para esto estarán nuestros socios, don Germán Morales, socio director, don Carlos Morales, socio de impuestos, también estará don Mario Hidalgo, socio de impuestos, Rafael González, socio de impuestos ilegal, doña Silvia González, socia de impuestos ilegal, y don David Mena, el socio de impuestos ilegal de Grant Thornton, Costa Rica. Recuerden, en nuestro canal de YouTube pueden encontrar este y todos los webinars adicionales que tenemos, que hemos realizado a lo largo de los últimos meses. De parte de Steven Oviedo y de Grant Thornton, desearles que tengan un bonito día.